Hola, ¿cómo andan? Bueno, vamos a seguir con los compuestos, ¿sí? Ahora compuestos ternarios formados por tres elementos. Vamos a ver, oxoácidos, hidróxidos y oxosales, ¿sí? Vamos a ver nomenclatura y vamos a ver también la fórmula y la ecuación de obtención, balanceada, que a veces cuesta un poquito. Hoy no vamos a ver método de ion electrón, sino lo voy a dejar para la próxima clase. Cuando hablamos de oxoácidos, ¿sí? ¿A qué nos estamos refiriendo? Los oxoácidos, tener en cuenta que presentan unión covalente, ¿sí? Luego, por otro lado, ¿quiénes lo forman? Los óxidos ácidos más agua. Por ejemplo, cuando los óxidos que están presentes en el aire de nitrógeno y azufre se combinan con el agua, forman la lluvia ácida, ¿sí? No es cualquier no metal. Bueno, algunos. Acá, supongamos tomamos la tabla periódica. La que ustedes quieran, acuérdense que una que tienen que es muy dinámica y muy didáctica es la P-Table. La pueden bajar y tener en el celular, como la tengo yo, ¿sí? Así que ahí tienen de cada elemento el número de oxidación, la electronegatividad, la estructura que tiene ese átomo, las propiedades, los usos, ¿sí? Cuándo se descubrió, quién lo descubrió. Tiene mucha información y está en todos los idiomas. Bueno, oxoácidos, unión covalente. ¿Cuál es la estructura que tienen? No metal, el hidrógeno, ¿sí? Que puede tener un numerito, por eso pongo hidrógeno N, y el oxígeno, que puede... Esta es la estructura que tiene. ¿Cómo se nombran? Por ejemplo, yo tengo el caso del azufre. El azufre, como números de oxidación más comunes, el azufre está en el grupo 16, tiene más 4 y más 6. Es verdad que también presenta el menos 2, en el caso de los hidruros no metálicos que ya vimos, y el más 2, pero la generalidad es con más 4 y con más 6. Cuando se usa más 4, la terminación es oso. Cuando se usa más 6, la terminación es ico. ¿Y cómo es su estructura? ¿Cómo sería? Por ejemplo, ácido sulfuroso. ¿Cuál sería su estructura y cómo lo escribo? Primero el hidrógeno, luego el azufre, luego el oxígeno. Como el número de oxidación del oxo, acá estoy, es un número par, el número de oxidación es par más 4, entonces ya acá pongo un número 2, ¿sí? Por otro lado, voy a hacer lo que veníamos haciendo para los óxidos y los hidruros. La sumatoria de los números de oxidación me debe dar 0 para poder identificar este numerito. Acá no va nada, este. Esto sería más 1 por este 2, ¿correcto? Como es sulfuroso, actúa con más 4. Y recordemos que el oxígeno actúa con número de oxidación menos 2. Y el hidrógeno, frente a los no metales, actúa con número de oxidación más 1. Ya vimos que frente a un metal actúa con menos 1. Entonces acá pongo menos 2. El numerito que me falta averiguar es este. Más 1 por 2 más 2, más 4 más 6. ¿Qué número multiplicado por menos 2 neutraliza eso? El numerito 3. Entonces, ¿qué hago? Voy a poner en rojo, ¿sí? Ese número que estoy averiguando para que ustedes recuerden. Ese es el que va acá. Ahí tengo el ácido sulfuroso. ¿Cómo hubiera sido el ácido sulfúrico? Hubiera sido cuando actúa con más 6. Ácido sulfúrico, que es el que está presente en la lluvia ácida, ¿sí? También está presente en las baterías de los autos. Fíjense una cosa, es un ácido fuerte, ya lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo sería la estructura? Como es par, hidrógeno 2, azufre, oxígeno. La sumatoria debe dar 0. Entonces, fíjense,
2 por más 1 más 6 menos 2. El numerito que me falta averiguar es este, ¿correcto? Entonces fíjense, 2 por más 1 más 2 más 6 más 8. ¿Qué número multiplicado por menos 2 me da 0? El 4. Ahí tengo el ácido sulfúrico. Por supuesto que lo único que tengo que escribir es la fórmula, sin los números de arriba. Lo de arriba es para identificar y saber cómo nombrarlo. Entonces, ¿cómo lo nombramos? Ácido. La terminación oso cuando actúa con el menor, la terminación es ico cuando actúa con el mayor número de oxidación. ¿Cómo va a ser en el caso que tenga un solo número de oxidación? Caso el silicio, el carbono. Vieron que el carbono en sí tiene 2, más 2 y más 4, pero en la mayor parte de las tablas periódicas se usa solamente con más 4. Entonces ahí lo voy a nombrar directamente. Vamos a dejar esto. Entonces les decía recién, caso de elementos que tienen solo un número de oxidación. El silicio solo tiene más 4 y en muchas tablas periódicas el carbono solo tiene más 4. Entonces, ¿cómo se lo nombra? Fíjense, hidrógeno, como es par, 2. Silicio, oxígeno. Hacemos lo de recién, lo que hicimos recién. Sumatoria 0, 2 por más 1, silicio más 4, menos 2. El numerito que me falta averiguar es este. Entonces, más 2 por más 1 más 2 más 4 más 6. ¿Qué número va ahí? 3. Ahí tengo, ¿cómo se llama este por tener solo un número de oxidación? Ácido silícico, ¿correcto? Terminación ico. En el caso del carbono, ¿sí? El carbono tiene más 4 y también es menos común, más 2. Acá, fíjense, hidrógeno 2, carbono, oxígeno. Hago lo mismo. 2 por más 1, más 4, menos 2. ¿Cuál es el número que fíjense, 2 por más 1, más 2, más 4, más 6, menos 2? ¿Qué numerito iría acá? Perfecto, el 3. 3. ¿Cómo se llama? Ácido carbónico. ¿Correcto? Entonces, cuando tiene un solo número de oxidación, la terminación es ico. ¿Qué va a pasar? ¿Se acuerdan que el cloro, el bromo y el yodo, que eran 3 de los 4 halógenos del grupo 17, porque el flúor solo tenía más 1 y en algunas tablas figura más 1 y menos 1? ¿Correcto? Entonces, vamos a ver ese caso. Fíjense, yo tengo el caso del bromo. Vamos a elegir bromo como no metal. Bromo. Entonces, el bromo junto con el cloro y el yodo presentan más 1, más 3, más 5, más 7. ¿Sí? Dije que voy a usar el bromo. Los números son impares. Entonces, ¿qué es lo que va? Con más 1, siempre que sea impar, acá había hidrógeno, un solito hidrógeno. Cuando haga con más 3, un solo hidrógeno, ya voy poniendo esto. Me faltan los oxígenos. Con más 5, un solo hidrógeno. Con más 7, un solo hidrógeno. ¿Sí? Me falta lo del caso del oxígeno. Entonces, coloco un oxígeno, pero hago la sumatoria. Yo sé que acá va a ser este 1 por el más 1 del número de oxidación. El bromo está actuando con más 1. Pregunto, más 1, 2. ¿Qué numerito voy a tener que poner? Acá ya sé que es menos 2. ¿Qué numerito voy a poner acá? 1, para que me anule. Quiere decir que queda así. Sería 1, 1, 1. ¿Sí? Pero vuelvo a repetir. ¿Por qué sería acá 1? Porque tengo más 1
por 1, más 1, más 1, más 2, menos 2 por 1, menos 2, 0. ¿Bien? Voy a este caso, pongo el oxígeno, pero tengo que identificar cuántos, qué numerito va a ir acá abajo al subíndice. Acá tengo más 1 por 1, porque tengo un solo mol de átomos. Bromo, más 3, más 1 por 1, más 1, más 3, más 4. Yo acá tengo menos 2 del número de oxidación del oxígeno. ¿Qué número va a ir ahí? 2. Voy a agregar acá, ahí está, 2. Entonces, ¿cómo se llama cada uno de estos? ¿Cuál va a ser el nombre? Ahora lo voy a colocar acá arriba. Fíjense, en este caso, ácido bromoso. ¿Cómo sería en este, donde actúa con el menor número de oxidación? Ácido hipobromoso. ¿Sí? Terminación oso, pero uso el prefijo, recuerden, ¿por qué? Porque es el menor de todos. ¿Cómo va a ser cuando escriba este? Bueno, será el brómico y este el perbrómico, igual que en el caso de los óxidos por tener 4, que iban los prefijos y la terminación también. Entonces, acá tengo impar, solo un hidrógeno, me falta agregar el oxígeno. Planteo la sumatoria, igual a 0, ya sé, más 1 por 1, porque es impar, más 5. Entonces tengo más 1 por 1 más 1 más 5 más 6. ¿Qué numerito multiplicado por menos 2 me da menos 6? El número 3. Ese es el número que va ahí. ¿Sí? ¿Cómo se llama este ácido? Ácido brómico. Terminación ico. ¿Sí? Y voy por el que actúa con más 7, que va a ser el ácido perbrómico. Bien, terminación ico y prefijo también, ¿correcto? Así lo puedo distinguir del anterior. La sumatoria 0. Acá iría un 1 porque es impar. Entonces, más 1 por 1 más 7 más menos 2. ¿Qué numerito irá ahí que multiplicado me quede menos 8? El número 4. Entonces, escribí los 4 oxoácidos de estos 3 halógenos que presentan 4 números de oxidación. Bueno, vamos a ver los hidróxidos, ¿sí? Los hidróxidos, ahora voy a ir a hidróxidos. ¿Qué particularidad tienen? Que hay un grupo que los caracteriza, que es el grupo oxidrilo, ¿sí? En el caso tengo acá el grupo, estoy en el grupo en los hidróxidos. Bien, acá, hidróxidos. ¿Qué estructura tienen? Metal. OH, como hablan ustedes, oxígeno, hidrógeno, este grupo se llama oxidrilo y acá va el número de oxidación del metal. ¿Cómo se los nombra? Bueno, se los nombra por el numerito de oxidación. Por ejemplo, a ver, yo tengo el caso de los metales del grupo 1. Todos los metales del grupo 1, recuerden que el hidrógeno, acá no está identificado como distinto, pero el hidrógeno tiene un comportamiento más parecido a los no metales. Pero está ahí porque tiene un solo electrón y un solo protón, ¿sí? Todos los demás tienen número de oxidación más 1. Entonces, en el caso, por ejemplo, del sodio, sería sodio, grupo oxidrilo y no se pone nada, porque acá iría un 1. ¿Cómo se llama?
hidróxido de sodio. No se pone ningún numerito romano acá porque no tiene otra posibilidad. Ahora, si yo hubiera elegido, supongamos, el cobre, el cobre presenta. Recuerden que la primera es mayúscula, la segunda minúscula, ¿sí? Más 1 y más 2, entonces hay que identificarlo. ¿Cómo será? Si actúa con más 1 será cobre, grupo oxidrilo, no se pone nada. Acá será cobre, grupo oxidrilo, 2. ¿Cómo se llaman? Este es el hidróxido de cobre 1 con número romano y encerrado entre paréntesis, y acá será hidróxido de cobre 2 con número romano y entre paréntesis. ¿Por qué acá puse el 1 y acá no? Porque el sodio no tiene otro número de oxidación que no sea el más 1. En cambio el cobre tiene 1 y 2. Esa es la nomenclatura que se usa. Vamos a ver oxosales, ¿sí? Bueno. Vamos acá. Y terminaríamos con los compuestos ternarios. ¿Qué estructura tienen las oxosales y de quién provienen? De los oxoaniones. Entonces, oxosales. ¿Sí? Hay una parte que es metálica y una parte no metálica. Entonces voy a tener la estructura de un metal, por un lado, voy a ponerle un subíndice, y por otro lado, no metal, oxígeno. Este sería el oxoanión. ¿Bien? Acá puede haber un número, acá hay. Por ejemplo, si yo digo carbonato de sodio, ¿de quién proviene? Esta parte proviene del metal, ¿sí? Y esta parte proviene del no metal, exactamente del oxoanión, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a tener que conocer? Fíjense que dice ato. ¿De quién proviene este particularmente? Del ácido carbónico. Y este proviene del hidróxido de sodio. ¿Sí? Entonces, ácido carbónico, ¿qué es lo que hago? Escribo la fórmula del ácido carbónico, escribo la fórmula del hidróxido de sodio. ¿Sí? Esto al sumarse, lo que me da es la sal más agua. Entonces, la oxosal más agua. ¿Cómo se forma esa oxosal? Primero el metal. Debajo del metal, la cantidad de hidrógenos que tiene el ácido. Y al lado, el grupo del ácido. Debajo de este, si este hubiera tenido un número de oxidación distinto de 1, iba el numerito. Más agua. ¿Qué hice acá? Escribí, por un lado, la fórmula de la sal. ¿Qué sal? Carbonato de sodio. Por otro lado, escribí la ecuación de obtención. No la balanceé, ahora la vamos a balancear. Para balancear la ecuación, el orden es: pueden seguir el que quieran, pero fíjense que este les va a convenir. Primero miro el sodio. Del lado de los reactivos, ácido carbónico y hidróxido de sodio. De sodio tengo un mol de átomos, ¿sí? De este lado tengo 2. Entonces, ya que pongo un 2 acá adelante
multiplica el sodio, al oxígeno y al hidrógeno. ¿Mm? Luego, miro el grupo, entonces primero el metal. Segundo, miro el grupo del ácido sin el hidrógeno. De este lado tengo un grupo carbonato, de este lado tengo uno. Entonces, grupo, si quieren vamos a poner mejor el oxoanión, ¿sí? Oxoanión. ¿Qué miro ahora? Los hidrógenos y por último los oxígenos. Fíjense, hidrógenos y por último los oxígenos. Entonces, tengo 2 moles de átomos de hidrógeno más 2, 4. Pongo un 2, me multiplica acá el hidrógeno y al oxígeno. 2 por 2, 4. Miro los oxígenos. Ya estaban balanceados, pero los reviso. 3 más 2 por 1, 2. 3 más 2, 5. 3 más 2, 5. Entonces, ahí escribí la ecuación de obtención balanceada de la sal. Si me piden solo la fórmula de la sal, la tengo, ¿correcto? Fíjense, una parte es del oxoanión, otra es del metal. Y tengo que conocer qué carga tiene el oxoanión. Bueno, vamos a hacer un ejemplo más. Supongamos que me dijera nitrato, vamos a hacer nitrato áurico. Fíjense, esto proviene del hidróxido áurico. El oro, si nos fijamos en la tabla periódica, vamos a visualizar que el oro tiene más 1 y más 3, ¿sí? Entonces lo van a ver acá, más 1 y más 3. Si busco el nitrógeno, los números más, ¿cómo se llama? Más comunes y donde se encuentra la mayor cantidad de los compuestos, el nitrógeno tiene más 3 y más 5. Y usábamos, ¿se acuerdan? El menos 3 para el amoníaco, pero acá no nos interesa. Entonces, nitrato, la terminación ato implica que actúa con el mayor número de oxidación. Así como el ico, por eso usé del oro. El oro tenía 2 posibilidades, más 1 y más 3, y usé el más 3. ¿Bien? Entonces, fíjense una cosa. Voy a escribir de quién proviene el nitrato. El nitrato proviene del ácido nítrico. ¿Sí? El oxoanión sería el nitrato. ¿De quién proviene el áurico? Del hidróxido áurico. ¿Bien? Entonces, escribo el ácido nítrico. Así ya tengo la ecuación balanceada. El hidróxido áurico. Si el orden acá voy del menos electronegativo al más. Primero el metal. Debajo del metal, la cantidad de hidrógenos que tiene el ácido. Tiene uno solo, no va nada. Luego el grupo, el oxoanión. Debajo del oxoanión va el número de oxidación del metal. 3. Más agua. Y ahora voy a balancear la ecuación. ¿Cómo se llama? También nitrato áurico, o también lo puedo llamar nitrato de oro 3, ¿correcto? Cualquiera de las dos nomenclaturas, esta o esta es correcta. Pero esto no me tengo que olvidar. Si pongo nitrato de oro va a estar incorrecto. Voy a balancear la ecuación. Entonces tengo, primero miro el metal, un mol de átomos 1. Ahora miro el oxoanión, un nitrato 3. Acá pongo un 3. Este 3 multiplica a los hidrógenos, a los nitrógenos y a los oxígenos. Ahora miro los hidrógenos. 3 por 1, 3, más 3, 6. De este lado hay 2, 3 por 2, 6. Ahora miro los oxígenos. 3 por 3, 9, más 3, 12.
3 por 3, 9 más 3, 12. Bueno, espero que les haya servido. Que tengan un lindo día hoy.